Buenas noches, soy Melina dos Santos y esta noche expondré 18 conceptos de la cátedra del Dr. Piaggio, Derecho Tributario, y soy alumna de la Universidad del Nordeste, Facultad de Derecho. Bien, y los conceptos son: el primer concepto es el concepto de Estado. El Estado es un grupo de individuos los cuales se encuentran establecidos en un determinado territorio y están sujetos a la autoridad de un mismo gobierno. En segundo lugar, encontramos las finanzas. Las finanzas tienen por objeto examinar cómo el Estado obtendrá sus ingresos y cómo efectuará sus gastos. En tercer lugar, tenemos el interés público. El interés público es la utilidad, la conveniencia o bien de lo más ante lo menos, de la sociedad ante los particulares y del Estado soberano ante los súbditos. El interés público debe ser el alma de las leyes y el criterio de los gobiernos, ¿sí? Luego tenemos los servicios públicos. ¿Qué son los servicios públicos? Son aquellas actividades que realiza el Estado con el fin de procurar satisfacer las necesidades públicas. Luego tenemos las necesidades públicas. Las necesidades públicas son aquellas necesidades que nacen de la vida colectiva y que son satisfechas a través del actuar del gobierno, ¿sí? Luego tenemos los gastos públicos. Los gastos públicos son erogaciones o emisiones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley con el fin de satisfacer las necesidades públicas. Luego tenemos los recursos públicos, que son aquellos recursos son aquellas riquezas devengadas en favor del Estado que son acreditadas como tal por sus tesorerías, ¿sí? Luego tenemos los recursos originarios. Los recursos originarios son aquellos recursos que provienen del patrimonio del Estado y provienen también de la actividad del mismo, ¿sí? Luego tenemos los recursos derivados. Los recursos derivados son aquellos recursos que las entidades públicas procuran de las contribuciones de las economías de los particulares y que, en virtud de su poder de imposición, forman una gran gama de ingresos que tendrán distinta naturaleza jurídica, ¿sí? Luego tenemos el término tributo. Tributo son detrastaciones de parte de la riqueza de los individuos, de los particulares, hacia el Estado mediante leyes que buscarán promover y satisfacer el bienestar general, ¿sí? Buscarán promover el bienestar general. Luego tenemos el impuesto. El impuesto es la carga o tributo, la contribución o el gravamen que se paga generalmente con dinero para obtener frutos, tierras, mercancías, industrias, actividades mercantiles o de profesión libre, las cuales afrontarán los gastos públicos. Luego tenemos del impuesto tenemos las tasas, sí, las tasas. Luego tenemos las tasas, que son las prestaciones tributarias exigidas a quienes de alguna manera se ven beneficiados o afectados por las actividades públicas, ¿sí? Luego tenemos de las tasas, tenemos las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son aquellos tributos debidos son los tributos debidos en razón de los beneficios de los individuos o de los grupos sociales derivados de alguna realización de alguna obra pública o de algún gasto público. Luego tenemos las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras son aquellas contribuciones especiales cuyo beneficio será para los contribuyentes y lo obtendrán o vendrán derivados de la obra pública. Por ejemplo, en el caso del establecimiento de una plaza o de la pavimentación. Bien, luego tenemos el presupuesto de un Estado. El presupuesto
son aquellas, consiste en la planificación de la actividad financiera de un Estado regulada por la ley y establecida durante un tiempo determinado. Generalmente es a lo largo de un año, sí, un año. Bien, luego tenemos el crédito público, que es la actitud política, económica, jurídica y moral que tiene un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo. Luego tenemos el empréstito. El empréstito es una operación crediticia mediante la cual el Estado obtendrá ese préstamo que requirió. Y luego tenemos la deuda pública, que es una obligación que contrae el Estado con el prestamista como consecuencia de haber obtenido ese crédito o ese préstamo. Bueno, eso es todo. Aquí he desarrollado los 18 conceptos de diversa bibliografía, como ser diccionario jurídico, como ser otros autores, Yasser Villegas o otros autores. Espero que le haya gustado, doctor Piaggio, y ha sido un placer para mí desarrollar estos 18 conceptos. Muy buenas noches, hasta luego.